Así que bienvenidos, bienvenidas, con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Raf, el doctor Damen Abraham, y de la Alianza Nezaíta Internacional ANIAM y todos sus líderes, la Corte Rabínica Internacional, con el permiso de ustedes, entonces nos disponemos a compartir la clase de Torah para este día, este Shabbat, titulada la Parashá Kitabo. Una parashá que le hemos puesto por título los resultados de nuestras acciones. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu veni votanu vexivanu a divrei Torah. Bendito eres tú, oh Dios eterno, que nos has ordenado con referente al estudio de las palabras de tu Torah. Así que nos disponemos en esta hora a compartir entonces lo que tenemos para esta tarde. Estudiando esta parashá encontramos aspectos muy importantes para nuestra vida personal. Así que en este libro Moisés está hablando a la generación que va a entrar a la tierra prometida. Y cuando habla de Kitabo significa cuando entres. Eso es lo que significa Kitabo, cuando entres. Le está diciendo Moisés a este pueblo, a esta generación, cuando ustedes entren a la tierra que el Señor les dio. Así que vamos a estar leyendo algunos versículos de esta parashá en Devarim 26, 1 al 4. Dice, Veayai kitabo el ares asher Adonai Eloheja. Y será que cuando llegues a la tierra prometida que el Eterno tu Dios te ha de dar como heredad y la conquiste, y te establezcan en ellas, habrá de tomar de las primicias de todos los frutos del campo que recojas en la tierra que el Eterno tu Dios te otorga para ti, y las pondrás en una canasta e irás hacia el lugar que ha de elegir el Eterno tu Dios para hacer posar su nombre en ese sagrado sitio. Y te presentarás ante el sacerdote que esté en función en esos días y le dirás, declaro hoy ante el Eterno, el Dios nuestro, que he venido a la tierra, que Él ha jurado darnos a nuestros patriarcas, que les daría para nosotros. Y tomará el sacerdote la canasta de tus manos y la colocará delante del altar del Eterno. También se lee Isaías capítulo 60, y unos versículos interesantes. En los dos primeros versículos Isaías dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Adonai y sobre ti será vista su gloria. En Revelaciones 15, 1 al 4 también nos dice, vi en el cielo otra señal extraordinariamente grande y espantosa, espeluznante, 7 malachim armados con 7 plagas, las últimas porque a través de ella la ira del justo Dios fue finalmente satisfecha. Y vi algo parecido a un mar transparente como el cristal, pero mezclado con fuego, y los vencedores de la bestia y de su estatua, y del código secreto de su nombre, en pie sobre el mar transparente como el cristal, teniendo en sus manos arpas dadas por Dios. Y cantaban el cántico de Moche, siervo de Dios, que es también el cántico del tierno Cordero, introduciéndolo así, grande y maravillosa son tus obras, Adonai Dios, el Shaddai, justo y verdadero son tus caminos, Rey de todas las naciones. ¿Quién no te temerá, Adonai, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres Kadosh, por lo cual todos los gentiles vendrán y te rendirán culto, prostrándose ante ti, porque tu justicia ha sido manifiesta a todos. Así es, postrándose ante ti, porque tu justicia ha sido manifiestas a todos. También se lee Revelaciones 16:15 y nos dice, he aquí yo vengo como ladrón. Cuán bendecido el que se mantiene velando y guarda sus ropas para que no ande desnudo y se haga manifiesta su vergüenza. Así que la parashá Kitabo quiere decir cuando entres. En la versión que tengo acá dice, y será que cuando entres a la tierra que el Eterno tu Dios te dio por heredad, cuando la poseas y vivas en ella,
tomarás la primicia de todo fruto del suelo que sacarás de la tierra de él, que él te dio, y la pondrás en un cesto y irás con ellas al lugar que el Eterno escoja para establecer ahí su nombre, y la presentarás al sumo sacerdote que esté en esos días, diciendo: yo te conozco hoy ante el Eterno tu Dios, que he entrado en la tierra que el Eterno juró a nuestros padres darnos. Hay aspectos importantes en esta parashá que dice cuando entres, y es que esta parashá comienza con el mandamiento de los primeros frutos, la separación del diezmo, la separación de las primicias sobre todo. Así que estas estaban acompañadas también de unas declaraciones que se tenían que hacer en público, especialmente que revelaban el dominio del Eterno sobre toda la tierra, y también la responsabilidad de los hijos de Israel de mantener los mandamientos y también la tierra que él le había dado. Así que en Devarim capítulo 26, 5 a 9 está escrito: entonces hablarás y dirás delante del Eterno tu Elohim: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y comienza a dar una serie de declaraciones una vez que se presentaban las primicias. El pueblo, una vez que entrara en la tierra, luego de que ellos se establecieran, pusieran casa, luego que ellos vivieran en ese lugar, luego que poseyeran cada uno su porción que Dios le había dado, luego de sembrar, luego de cosechar, luego de tener todo este beneficio de la tierra que Dios le estaba dando, ellos entonces tenían que presentarse delante del sacerdote a presentar las primicias de los primeros frutos. Lo interesante es aquí que Dios es el que le da todas las cosas. Le dio la tierra, le permitió entonces poder tener fruto, le mandó la lluvia a su tiempo, hizo que los frutos crecieran, hizo que ellos edificaran casas, que tuvieran familia, que prosperaran. Y esto nos demuestra que Dios es un Dios que tiene un plan bien definido y claro, y es establecer en medio de los hombres el reino de Dios, el gobierno de Dios, un gobierno, un reino donde podamos todos disfrutar por igual de los beneficios. Todos en Israel tenían la misma oportunidad, tuvieron también los mismos beneficios, pero también tenían las mismas responsabilidades. Estaban en una tierra que se le había dado, no porque lo merecieran, sino porque sus ancestros Dios le había hecho esa promesa, y porque Dios había determinado un plan con este pueblo para que fuera el modelo para todas las demás naciones. Israel debía ser el modelo, por eso la profecía siempre indica: aprender de la higuera, aprender de Israel. Así que Israel es el modelo de Dios para todas las demás naciones. Sin embargo, la historia nos muestra cómo ellos, en su momento dado, a pesar de que Moshe le había dejado todas estas declaraciones, encontramos dificultades para lograr cumplir el plan de Dios. Somos responsables de guardar y mantener la Torá, pero también somos responsables de cuidar las cosas que Dios nos ha dado. Dios le había prometido a ellos estar por encima, dice en Devarim capítulo 26, 19, más alto que todas las naciones ustedes iban a estar. Si guardaban los mandamientos, si cuidaban y protegían realmente todo lo que Dios le había entregado en su mano de manera gratuita. Así que ellos tenían que ser agradecidos, tenían que llevar las primicias. Y esto estaba apuntando precisamente también hacia el Mesías. El Mesías es la primicia de todas las cosas. Es la primicia de la resurrección, es la primicia del que entró delante del trono de Dios. Es el primogénito. Así que Él es la primicia también de nuestra salvación. Lo que estaban haciendo también era algo simbólico en referente a la provisión del Mesías para las futuras generaciones. En agradecimiento, en provecho por todo lo que Dios estaba haciendo dentro de su plan para que no solamente Israel fuera bendecido, sino todas las naciones, porque en ti, es lo que dice la Escritura, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa primicia de la bendición estaba entonces también representando la primicia de la bendición del Mesías, tanto para Israel como para todas las naciones. La parashá enseña que ellos estuvieron en el desierto 40 años, Moisés le está enseñando a ellos la manera milagrosa en que fueron rescatados. Cuando ellos dejaran de servir a Dios, iban a tener consecuencias.
si ellos no observaban los mandamientos, las ordenanzas, las leyes que Dios les había dado, si no cuidaban la cultura que Dios le había dado, una cultura divina, si no cuidaban realmente los aspectos que Dios le estaba mostrando para caminar en medio de la tierra y poder ser bendecido, ya que las conductas del ser humano están ligadas precisamente a la misma tierra, y la conducta del ser humano es lo que determina tanto la prosperidad como la bendición de la tierra, y el guardar los mandamientos a nivel personal también es muy importante. Quiere decir entonces que aquí el mensaje de Moshe ya no es a nivel de ética moral, a nivel familiar, social, de relaciones interpersonales con otros, como en el caso de la parashá Kitesé, pero aquí es de las relaciones intrapersonal, en el sentido de ahora cada uno debe tomar una decisión, cada uno debe elegir y cada uno debe actuar en base a esa decisión y a esa elección. Es lo que Moshe trata entonces de mostrar a través de esta parashá. Por ejemplo, Moshe le está diciendo a ellos y le advierte sobre terribles consecuencias, ley de causa y efecto, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra conducta. Por eso le pusimos por título los resultados de nuestras acciones como título. Porque hay una ley que funciona en el mundo espiritual, la ley de causa y efecto. Todas las leyes espirituales funcionan y están en vigencia, no han caducado, como muchos dicen. Aún estas leyes están en vigencia, porque el Dios eterno que las creó también las sostiene. Dice, ni una yud va a pasar de lo que ha sido escrito por Moshe. Entonces, miren lo que Moshe le está diciendo. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Está hablando en sentido personal, está hablando en sentido singular, a nivel de decisión, de elección y acción personal. Maldito el hombre que hiciera una escultura o imagen de fundición, hablando sobre la idolatría. Amén, maldito el que practique esto, mira que lo dice en oculto, no simplemente a nivel público. Cuando se traían las primicias eran a nivel público, y las primicias eran el resultado de las acciones. La bendición era el resultado de sus acciones privadas. Lo que ellos hacían en público era el resultado de sus decisiones a nivel personal, de sus elecciones de cumplir o no cumplir, y de sus acciones de cuidar lo que Dios le había dado. Entonces, en público, al presentar, claro, las primicias, imagínense una persona que había sido bendecida, era evidente de que cuando presentaba su ofrenda con alegría, con regocijo, y todos los que participaban con él, esa primicia, definitivamente estaban garantizando y dando fe que él había mantenido y cuidado los mandamientos. Es más, tenía que hacer esa declaración de que él había guardado los mandamientos, que no había pecado, que no había hecho nada en oculto. Y eso es un principio importante en nuestra vida. Pero vamos a verlo un poquito más adelante, con más calma, este aspecto. Miren toda la maldición que acarreaba y como consecuencia, si alguna persona tomaba decisiones y elecciones y acciones que no fueran las que Dios había mandado a través de sus mandamientos. Maldito el que deshonra también a su padre o a su madre, imagínense, era maldito. Esa es una decisión personal, ¿verdad? Cada persona debe decidir si cumple o no cumple, y dirá todo el pueblo amén, sellando esta palabra. Dice, maldito el que redujere el límite hasta de su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. Dice, maldito el que hiciere errar a un ciego en el camino, y el pueblo también dirá amén, diciendo que esto sea así. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Toda esta maldición, imagínense, una persona, y todo esto a nivel personal. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, también era maldito. Maldito el que se ayuntare con bestia, imagínense, las naciones practicaban eso. Pablo en Corintios, me llama la atención que habla sobre estos mismos temas que está hablando aquí en Moshe al pueblo. Practicaban los corintios, aun cuando ya se habían convertido al Dios de Israel, practicaban todavía a pesar de que estas leyes estaban en vigencia y no las cumplían. Y Pablo le dice, ni siquiera los gentiles se hacen tal aberraciones. Imagínense, estaban siendo judíos en Corintios que practicaban eso porque conocían la ley. Sin embargo, la violaban a pesar de conocerla. Y en los días del Mesías igual, a pesar de conocer la ley, no cumplían con la ley. A tal grado que cuando iban a llevar esta primicia, dice que una viuda en un momento dado dio más que lo que estaban dando, porque sus obras de ellos eran obras perversas.
como en la parashá anterior. Moisés le da toda la lista de todas las malas conductas que iba ese pueblo, esa generación a practicar. Una serie de conductas inmorales y antiéticas que se menciona en la parashá anterior, que es lo que demuestra el carácter de esta generación. Una generación que no tiene temor de Dios. Y a pesar de que tenían las leyes, no las cumplían. Sin embargo, aquí también nuevamente le está hablando a nivel personal de que ellos no debían practicar ninguna de estas cosas. Y en Corintios se da la misma situación que Pablo comienza a corregir. Y es lo que Moshe le había dejado para que no cayeran en semejante situación de pecado. Dice, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre. Todo esto se practica hoy en día, todas esas violaciones se dan. Maldito que se acostara hasta con su suegra, imagínense, eso se dio en Corinto, también se dio, vemos esos casos que se habían dado. Así que maldito también dice el que recibe soborno, imagínense, soborno, eso viene también en tiempo del Mesías, en tiempo de Pablo, se practicaba todo este tipo de situaciones. No estamos hablando de gentiles, estamos hablando de que sobornaban para hasta en el juicio. Y es lo que el Mesías precisamente quería llegar allí, y es lo que el Mesías nos enseña. El Mesías dice, cuando tú vas a orar, nos da un principio importante. Entra en lo secreto a tu padre y ora en lo secreto a tu padre, y tu padre cuando ores en lo secreto te recompensará en público. Está estableciendo un principio importante que aquí Moisés también lo está estableciendo. Cada acción que tú hagas en privado, en oculto, que traiga honra a tu padre, que cada acción que tú, conducta, comportamiento que tú hagas a nivel personal, privado, ¿verdad? Que cuando tú te presentes delante de Dios no tengas ningún tipo de estas situaciones que aquí está mencionando Moshe, de estar violando la Torá, para que cuando tú salgas afuera, tú entonces tengas victoria pública. Puedas hacer lo que estaban haciendo los que iban a presentar sus ofrendas. Porque en privado cultivaban la tierra, en privado guardaban los mandamientos, en privado cumplían con las normas que estamos diciendo aquí, y en público se veían los resultados. Es los mismos principios que está enseñando el Mesías. Cuando tú en lo privado mantengas una conducta privada con Dios de integridad, de honestidad, de pureza, de cumplimiento de sus mandamientos, dice, cuando tú salgas en público, la gente, dice, alrededor tuyo, los sacerdotes, va a cantar de alegría, van a bendecir, ¿verdad? Tu primicia, lo que tú traigas, tu fruto. Por eso dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y por sus frutos los conoceréis. De ahí viene el principio. Quiere decir que estos mandamientos se deben cumplir no solamente a nivel de comunidad, sino a nivel personal. Porque ahí está hablando maldito el hombre, o sea, no está hablando maldito los hombres, está hablando a nivel personal. Tú debes cuidar tu relación íntima y personal, cuidar mis pensamientos. Yo debo cuidar mi conducta personal, las decisiones que yo tome, las elecciones que yo haga, y las acciones van a tener resultado en público. Es fácil ver cuando un niño está de manera, tiene una vida, una conducta que no es estable. Porque en público el comportamiento te lo dice todo. Mi esposa me decía sobre la película de Moisés, uno de los líderes estaba haciendo cosas ocultas. Acá estaba haciendo cosas ocultas, y cuando iba a presentar la ofrenda, los frutos, te dice Caleb, hey, pero esa canasta está toda como que hay algo raro, los frutos están como podridos. Resulta que cuando iba en público se demostraba entonces de que esta persona en lo privado estaba haciendo cosas que no eran agradables a Dios. Por eso las primicias se presentaban en público. Ahora uno entiende que la vida privada te da éxito en la vida pública. Cuando tú tienes éxito a nivel privado, vas a tener éxito a nivel público. Y de allí que encontramos muchas veces que las personas en la parte exterior tienen unas malas relaciones con los demás. Vemos de que un mal comportamiento es una persona que es inadaptable socialmente, un joven que no se adapta a la sociedad, que no actúa de manera correcta. Pero todo eso proviene ¿de dónde? De sus malas prácticas, de sus malas decisiones, sus malas elecciones, sus malas acciones a nivel personal. Por eso me gusta el principio que enseña el Mesías. Cuando entres a ver a tu padre en secreto,
Claro, para poder presentarse ante el Padre, tiene que presentarse tal y como somos. No podemos ocultarnos. Por eso el principio es importante. No se puede hacer nada oculto fuera del Padre. Por eso nuestras oraciones que hacemos deben ir dirigidas hacia el Padre, porque el Padre es el que va a examinar nuestro corazón. Es como el sacerdote. El sacerdote examinaba la canasta. Así que cuando nosotros nos presentamos nuestra vida personal, íntima, nuestros frutos personales delante del Padre, delante del sacerdote, que Él lo vea y lo examine y diga, wow, me encantan estos frutos, buen siervo, has dado buenos frutos, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Vienen los principios aplicándose y todo nace precisamente de esta parashá, de saber no contaminarse con nada de estas cosas y estas prácticas que hoy en día muchas personas están realizando. Y esos frutos son frutos que están con plaga, dañados, podridos. Por tanto, cuando va ante el sacerdote, imagínate tú, ¿qué declaración va a hacer? Entonces de ahí donde vienen las enfermedades y todas las demás cosas. Por eso que era en público necesario presentar las primicias. Así que es un principio que debemos nosotros mantener en nuestras vidas, para poder alcanzar la bendición del Eterno. Ellos debían de contestar amén como confirmación de que estaban de acuerdo con lo que Dios estaba diciendo a través de Moshe. Los puntos interesantes de esta parashá, como le estaba mencionando, es que hablan en sentido personal. Cuando entres, o sea, cuando tú entres en tu vida privada, cuando tú estés en lo privado, las victorias privadas traen resultados públicos. Prenda siempre eso y usted lo va a ver en toda su vida. Ellos tenían, imagínate, la herencia de la tierra. Dios nos promete a nosotros también la herencia de la tierra. Ellos tenían posesiones. Dice, cuando poseas. Dios nos ha dado posesiones, tanto físicas como materiales. Tenemos habilidades, tenemos inteligencias, tenemos no estamos impedidos gracias a Dios. Tenemos nuestras manos, nuestra mente, todo nuestro cuerpo físico y todas las cosas materiales que Dios nos da. También tenemos posesiones que debemos agradecer a Dios. Debemos agradecer también por la vida que Dios nos da. Y en esa vida debemos aplicar entonces esos mandamientos a nivel personal y esas leyes, las leyes de ética, de moral a nivel personal, en nuestra relación personal, en nuestra relación familiar, en nuestra relación social. Esas leyes, esos frutos tienen que darse. Una relación bastante equilibrada, saber controlar nuestras emociones, saber lo que vamos a decir. Y para eso precisamente la Torá es árbol de vida. Y cada palabra que nosotros aprendemos nos ayuda a nuestro carácter. Cuando nosotros agregamos los principios de Dios a nuestra vida, vamos a tener un carácter mucho más robusto, más sólido. Y definitivamente en nuestras acciones públicas vamos a tener éxito. Así que esta ceremonia era pública ante el sacerdote. Y nosotros vamos a tener que dar cuenta delante de Dios también de nuestras acciones, de todo lo que hagamos. Todo hombre, dice, tendrá que presentarse delante de Dios en esta acción pública. Dios lo había sacado de Egipto, igual Dios nos libró a través del Mesías, nos ha dado una libertad plena. Tenían que reconocer, agradecer. El rabino decía, muy importante, el agradecimiento es una de las grandes virtudes que no debemos olvidar. Y muchas veces el pueblo y las personas olvidan de ser agradecidas con todo lo que Dios le ha dado. Haber sido librado de la muerte a través del Mesías, haber sido librado, ¿verdad?, de la condenación, porque ya ahora en Él somos nuevas criaturas, somos en Él bendecidos. Así que es muy importante la relación con Hashem a nivel personal, porque la salvación, dice la Escritura, es también individual. La salvación es individual, por tanto, cada uno de nosotros debemos examinar nuestra vida cada día. Cada vez que nos presentamos delante del Eterno. Por eso la oración al Eterno, acercarnos a Dios es importante, porque Él es el espejo que nos hace ver cómo estamos, ¿verdad?, en relación con su santidad, en relación con todo el conocimiento que Dios tiene, en relación con la autoridad que Él ejerce, en relación como hijo. Como hijo tenemos que reflejar al Padre. Por tanto, la oración es importante. La oración pública es buena, pero es más importante la oración privada, porque cuando oramos en privado y nos presentamos como somos y reconocemos delante de Dios lo que Él es, un Dios santo, un Dios puro, un Dios justo, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que nos da su salvación, un Dios que nos da el Mesías, un Dios que nos da su Torá, nos da sus leyes.
Esa es una mente que ha alcanzado realmente un control y un dominio de su vida interior. Nosotros tenemos lo que llamamos educación, inteligencia intrapersonal. Es una inteligencia, es la capacidad de poder hablar positivamente también nosotros internamente. Y esa es una habilidad que tiene el ser humano, de diálogo interno. David nos ha hablado mucho sobre esto. Saber tener un diálogo interno apropiado, saber no boicotear nuestra mente, diciendo no, yo no sirvo, diciendo no, nadie me escucha, lo que estoy haciendo no tiene fruto. No, aprender de que Dios tiene un propósito con nosotros, de que Él es nuestro Padre, de que a pesar de que la gente no lo vemos a Él sigue actuando. Y nosotros tenemos que hacer como nuestro Padre, a pesar de que nadie lo vea actuando, nosotros seguir actuando aunque nadie nos vea actuando, aunque nadie nos vea en el escenario, que estamos haciendo de pronto lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Sin embargo, en lo privado sí mantenemos una vida de adoración con Dios, una vida privada de consagración, de pureza, de mantener nuestro pensamiento, de no dejar que nuestras emociones, nuestros sentimientos nos controlen, nuestro pensamiento, controlar nuestras vidas, controlar nuestro carácter, controlar nuestro temperamento, también mostrar nuestra verdadera persona. En estos días les conversaba sobre el tema del hijo pródigo, que es una parábola que me gusta. El hijo pródigo tomó una decisión en un momento dado, eligió su camino y actuó, y al final se arrepintió de todo lo que había hecho. Pero se acordó que había podido él decidir, elegir y actuar. Así que ahí mismo, sentado en su desgracia y sentado en su situación de necesidad, utilizó lo que en un momento dado le sirvió para alcanzar sus propósitos personales, también lo utilizó a su favor para alcanzar nuevamente la restitución a nivel personal. Y es lo que tenemos que aprender. Entonces él lo pensó, decidió, eligió entonces ir ante su Padre y finalmente actuó yendo ante su Padre. Ese es el verdadero arrepentimiento. Decidir servir a Dios, elegir servir a Dios y actuar sirviendo a Dios, tanto a nivel personal como a nivel público. Porque esta parashá Moche lo lleva a nivel personal e individual a cada uno de los hijos de Dios. Y la relación con Hashem es personal. Así que Yeshua dijo, cuando ores, entra en tu aposento, se da a la puerta, ora a tu Padre en secreto, para que tu Padre te pueda recompensar en público. Todo lo que nosotros hagamos en privado se verá en público. No hay nada oculto que no salga a la luz. Es el principio. Así que tenemos una responsabilidad muy importante a nivel personal e individual. Cada uno de nosotros debemos tener ese poder de decidir, elegir y actuar. No como muchas personas simplemente deciden porque otro le dice qué decisión tomar. Eligen según lo que otro le dice que deben elegir y actúan según lo que otro le dice que deben hacer. No debemos nosotros dejarnos guiar por las agendas personales de otros, por la agenda que tienen los gobernantes, por la agenda que tienen los que quieren controlar el mundo. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones por nosotros mismos, saber elegir lo que realmente es bueno para nosotros y actuar en base a esa decisión. Los hijos de Israel iban a entrar a la tierra y cada uno debería trabajar la tierra conforme a las palabras que Hashem le había dado a cada uno. Cada año debía mostrarse ante las autoridades espirituales cuál había sido el resultado de sus decisiones, sus elecciones y sus acciones. Y nosotros vamos a tener que dar cuenta delante del Eterno de nuestras decisiones, de nuestras elecciones y de nuestras acciones personales. Así que si cumplían con lo que Hashem les había mandado hacer, los resultados se mostrarían ante el sacerdote, como le dije. Imagínense llevando fruto dañado o yendo delante del sacerdote con enfermedad, tenían que ir ante el médico espiritual para que lo sanara, porque estaban haciendo algo en lo espiritual que no estaba bien. Y ese es lo que vemos en nuestra sociedad hoy en día, una sociedad enferma, pero una sociedad que definitivamente no quiere guardar los mandamientos, una sociedad que infringe los mandamientos, una sociedad que no quiere venir delante de Dios a reconocerle y no quiere aceptar tampoco, ¿verdad?, las direcciones que están escritas para cada uno de nosotros. Así que el estudio de la Torá nos ayuda a poner un cerco de protección sobre el umbral de nuestros pensamientos para mantener nuestra pureza espiritual. Como decía la parashá anterior, pon cerco alrededor de tu casa.
Está hablando de nuestra mente, poner cerco. Y la Torah, las instrucciones de Dios, ahora vienen apropiadamente a ayudarnos a crecer, a ayudarnos a subir nuestro nivel espiritual a nivel personal. No permitir que el enemigo ponga pensamientos que nos lleven a pecar y a ir en contra de la voluntad de Dios. Porque hay diferentes tipos de idolatría, como hemos podido aprender. El Shalía explica en una de sus clases sobre diferentes tipos de idolatría, que los padres a veces te idolatran a los hijos, gente que idolatra su trabajo, o gente que idolatra a su esposa, o gente que idolatra a su casa. Hay muchos tipos de idolatría oculta, que no se ve, pero que practican muchas personas, y todo ese tipo de idolatría debe ser eliminada. Solamente nosotros debemos adorar a uno y único Dios. Todas las cosas están sujetas a sus pies. Por eso la Torah es oportuna, porque nos ayuda a crear cerco de protección sobre el umbral de nuestros pensamientos, para nuestra propia pureza espiritual. Todos tenemos que enfrentarnos a nuestra vida, en nuestra vida diaria, a nosotros mismos. Es una dualidad. Usted no puede escapar de sus pensamientos. Usted tiene un diálogo interno. Constantemente yo tengo un diálogo interno conmigo mismo. ¿Qué vas a hacer? Cuando tengo que hacer un trabajo, yo mismo me animo. Adelante, Eri, tú puedes. Vamos, Eduardo, tú lo puedes hacer. Por eso somos imagen de Dios. El ser humano es el único que tiene este tipo de diálogo interno. Dios también tiene este diálogo interno antes de tomar decisiones. Y esa es la imagen que está en nosotros. Y tenemos que saber utilizar ese diálogo interno apropiadamente. Cuando el enemigo viene a nuestro pensamiento tratando de traer ese diálogo incorrecto de ir en contra por dejarnos llevar de nuestras emociones en todos los aspectos, o dejarnos llevar por nuestros sentimientos en cualquier aspecto de nuestras vidas, debemos primero poner la Torah de Dios por delante y saber que si cumplimos con Dios vamos a ser en público bendecidos. Y yo siempre pienso esto, este principio lo llevo siempre conmigo. En lo personal, en lo privado, trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. En lo privado, trato de agradar a Dios en lo mejor posible, no al hombre, a Dios. Trato de guardar mis emociones, mis sentimientos. Y cada decisión que haga lo tomo en base a lo que está escrito. Para que cuando yo salga, mi trabajo que yo haga, las demás personas puedan ver los frutos. Cuando yo hable frente a los demás puedan ver los frutos. Cuando yo actúe frente a los demás, actúe correctamente, no enojado, ¿verdad? No enojarse con las demás, aprender a respetar, a valorar a las demás personas. Aprender a ser agradecido con las demás personas, aprender a dar gracias, aprender a perdonar, aprender a tener misericordia. Pero todo eso lo practico en privado. Cuando me encuentro en situaciones, ¿verdad?, de dificultad, hago un diálogo interno, traigo la Torah internamente a mi vida personal, le digo, lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias, le digo al Eterno, para corregir alguna conducta que haya provocado en las personas. Siempre tengo que mantener ese diálogo interno positivo. ¿Y dónde están mis principios? En la Torah. Así que le pongo umbral cada vez en mis relaciones, para evitar definitivamente que el enemigo tome ventaja sobre nuestras vidas. Así que Moisés les enseña en esta parashá a cada individuo que recibiría de acuerdo a las decisiones y elecciones y a sus acciones. En 1 Corintios 6, 9, 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está hablando de que Dios viene a establecer su reino, viene a establecer su gobierno. No el rey, dice Saúl, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido declarados justos en el nombre de Adón Yeshua por el Espíritu de nuestro Dios, por la Ruach HaKodesh. Todo lo que está mencionando Pablo ahí es lo que Moisés le había mencionado hasta esta generación que debían guardar. Y todo esto que acabo de mencionar es lo que practica esta sociedad donde estamos viviendo. Los gentiles practican todo esto y cada día se hace más terrible y cada día es mucho peor las situaciones que estamos viviendo. Cada día vemos la maldición de vidas, de familias, de sociedades, de países, de ciudades enteras, de donde quieren llevar este tipo de pensamiento. Vemos cómo hay calamidades, hay necesidades, pero hay que ser como el hijo pródigo.
en medio de la gran necesidad que había, producto de sus malas decisiones, por practicar lo que practicaban las naciones, dijo, no, regreso a mi padre. Dice que esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están volviendo. Necesitamos regresar a nuestro padre. Finalmente, ya para terminar, dice, he aquí que yo vengo como ladrón. Cuán bendecido el que se mantiene velando y guarda sus ropas para que no ande desnudo y se haga manifiesta su vergüenza. Aquí nuevamente aplica el principio Juan. Juan está aplicando el mismo principio, que lo que hagamos en privado, en público, vamos a tener o éxito o vergüenza. Un estudiante que en privado no haga sus trabajos, no tome el tiempo para estudiar, llevará la vergüenza una mala nota. Un profesional que no haga su trabajo en privado y como debe ser con honestidad, en público tendrá la vergüenza. Un padre, una madre, un esposo o un hijo de Israel que no cumpliera en privado guardarse de todas estas cosas que hemos mencionado aquí y que también Pablo, Saúl nos menciona y le menciona a los corintios que no debían practicar. ¿Por qué? Porque después iban a ser avergonzados públicamente. Y peor todavía, en el día del juicio, nos aproximamos a Yom Teruah, el día en que Dios se sienta ya no en trono de misericordia, sino en el trono para juzgar a las naciones. Va a mirar el sacerdote nuestro fruto y ver si nosotros realmente hemos tenido buenos frutos, buena cosecha en la vida privada para presentarlo en la vida pública. Vamos a tener, si tenemos fracaso en lo privado, vamos a tener fracaso en lo público. Si hemos tenido vergüenza en lo privado, vamos a tener vergüenza en lo público. Es un principio que debemos nosotros cultivar y cuidar. Porque aquí dice, debemos mantenernos velando y guardando nuestras vidas espirituales para que no nos encuentre después sin vestidura, desnudo y se manifieste la vergüenza. Y ese va a ser el resultado de muchas personas que practican todo lo que el apóstol Pablo o Saúl menciona en 1 Corintios. Y si se fija, cada una de las cosas que menciona son a nivel personal. Idolatría, eso es a nivel personal, cada persona determina a quién va a adorar. Adulterio, personal. Fornicación, eso es a nivel personal. Eso es ser afeminado, eso es una decisión personal. Homosexualismo, eso es también decisión personal de cada persona. Ser ladrón, igual personal. Ser avaro, eso es a nivel personal. Emborracharse, eso es a nivel personal. Son decisiones. Calumniar, ser estafador, sobornar. Dice, ninguna de estas personas que practiquen todas estas cosas en oculto, dice, va a ser, como dijo Moisés, maldito el hombre que practique todas estas cosas. Y esa es la generación que estamos viendo, una generación que está cayendo bajo maldición, producto de sus propias acciones personales. Y en público son una vergüenza para aquellos que conocemos la ley y la Torá de Dios. Que no caigamos en semejante situación, dice Saúl, como han caído muchos que se han alejado y han abandonado al Dios de Israel y a su Mesías. En esta tarde, que nuestro pensamiento sea siempre que en lo privado traigamos gloria a Dios, produzcamos fruto que agraden a Dios en lo privado, para que en lo público tengamos frutos dignos de presentarlos, buenos resultados. Así que nuestros resultados son producto de nuestras acciones. Así que las victorias en nuestra vida privada van a ser el reflejo de las victorias en nuestra vida pública. Bendito el hombre y la mujer que entienda esto. Bendito el hombre y la mujer cuyo Dios es el Dios de Israel y cuyo Mesías es Yeshua, nuestro Adón, nuestro Mesías. Así que en esta tarde le damos gracias al Eterno por esta oportunidad de compartir esta escritura hermosa y esta parashá, Kitabo. Cuando entres en tu vida personal, recuerda a tu Dios. Cuando entres en tu vida personal, en la tierra que Dios te da, en tu casa, en el lugar donde estás, cuando entres, que haya buena cosecha, que haya buenos frutos y que lo presentemos delante de nuestro Padre, ¿verdad? Con frutos dignos y que Él se pueda agradar que nosotros hemos cumplido, hemos poseído la tierra, hemos poseído nuestra mente, hemos poseído nuestro corazón, hemos tomado control de todo nuestro ser, de toda nuestra vida y por ende nos espera un bendecido, ¿verdad? Una bendecida recompensa
delante de nuestro Padre que está en los cielos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.